Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy me gustaría hablarles sobre cómo desterrar pensamientos, ciertos ejercicios de autoconciencia y tipos de meditación. Comencemos. Me gustaría empezar a hablar sobre cómo desterrar pensamientos. Em, Antes de entrar en estas técnicas concretas, hay que distinguir dos procesos psicológicos que suelen confundirse. El primero es la represión, o sea, empujar una experiencia fuera de la conciencia sin haberla procesado. Y luego el destierro disciplinado, o sea, interrumpir la ruta automática de un pensamiento, procesarlo si hace falta y reorientar la atención. La represión tiende a producir retorno más fuerte, o sea, el efecto rebote, una disociación o síntomas somáticos. Y el destierro a nivel funcional busca cortar la alimentación atencional y simbólica que sostiene el patrón mental y si corresponde ahí puede transformar su función a través de una resignificación o un ritual simbólico. En términos prácticos, cualquier protocolo de destierro o del inglés vanishing que sea eficaz combina tres vectores. Primero la interrupción, que sería cortar la cadena automática, la sustitución, proveer una alternativa sostenible, y el cierre simbólico, que sería sellar la operación mediante acción ritual o cognitiva. En este video me gustaría enfocarme más en la forma cognitiva, porque la forma cognitiva también es una forma ritual. Veamos, ¿no? Algunos autores que aportan a nivel histórico o operativo. Tenemos a Dion Fortune, que a mí particularmente no me gusta el esoterismo contemporáneo por su fuerte carga matriarcalista. No necesariamente feminista, no tengo ningún problema con el feminismo, pero sí con el tema de la diosa madre y otras cosas de las cuales vamos a hablar en otros videos. Bueno, Dion Fortune aporta procedimientos ritualizados y sencillos para la limpieza y los cortes psíquicos, o sea, el famoso Vanishing Pentagram, el pentagrama de destierro, los sigilos, no, perdón, los signos manuales, ahí vamos a llegar con los sigilos, pero también protocolos psicológicos de defensa. Su obra es útil porque articula lo simbólico con lo terapéutico, ¿no? Jaja, qué copado meterse en este tipo de temas, jaja. Siguiendo por la misma línea, tenemos a Austin Osman Spare y la tradición de la sigilización. Y bueno, estamos en territorio un poquito más turbio, ¿no? Pero también ofrece un método elegante para plantar y luego liberar deseos o invertido para desactivar patrones, ¿no? Codificar la intención en un signo y luego olvidarlo conscientemente para permitir al inconsciente el procesado, ¿no? Esto se puede aplicar para desplazar pensamientos persistentes. Ahí en otro video vamos a hacer un análisis profundo sobre los sigilos. Em, a mí particularmente esto no es de mi agrado, pero bueno, vamos a hacerlo porque es debido. Ahora sí, hablemos sobre el estoicismo, bro. Tenemos a Epícteto, perdón, sí, Epícteto. Marco Aurelio, son nuestros filtros modernos, ¿no es cierto? Los estoicos nos proporcionan ejercicios concretos para tomar distancia y evaluar la dicotomía del control. O sea, una herramienta central para reconocer qué pensamientos merecen la atención y cuáles no. Para eso hay que leer la filosofía esa, que me parece personalmente una pedorrada. Me parece que el estoicismo está muy tirado de los pelos en estos tiempos modernos. Pero bueno, y finalmente tenemos las tradiciones budistas, que distinguen claramente técnicas de concentración, samatha, de técnicas de visión o introspección, vipassana. Esa separación es operativa cuando se articula una práctica para desterrar, contrario a cuando se utiliza una para observar y transformar, ¿no? Bueno, pasemos a el protocolo de stop, una técnica de reacción rápida, ¿no? Tenemos varias que les puedo proponer.
¿Cómo detenemos nosotros un pensamiento intrusivo en tiempo real? Primero, la pausa estoica, ¿no? La respiración y el nombre. Al primer indicio de un pensamiento intrusivo hay que detener la acción, inhalar 4 segundos, mantener 4, exhalar 6. Decir en voz baja, eso no está en mi control ahora. Y etiquetar al pensamiento. Pensamiento este es culpa, pensamiento este es reproche, este pensamiento es etcétera, 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 etcétera. Este pensamiento es, con una etiqueta. Esa técnica corta la reacción automática y activa la evaluación cognitiva del mismo. No es particularmente el que más nos interese a nosotros, pero después tenemos la técnica del anclaje sensorial, el grounding 54321. Consiste en mirar 5 objetos, nombrar 4 sonidos, sentir 3 texturas, identificar 2 olores, si es que los hay, y mover una parte del cuerpo. Esto es útil para bajar la carga somática y reducir la tensión al circuito mental. Bueno, ahí ya estamos dándole un enfoque un poquitito más operativo del estilo que nos gusta a nosotros, ¿no? Ahí después tenemos la interrupción ritual simple, o sea, el vanishing breve, inspirado en Dion Fortune, ¿no? Que nos insta a nosotros a con la mano derecha trazar mentalmente o en el aire una barra horizontal frente al plexo, pronunciando con intención clara, corto esto ahora, o eh, no, no puede ser con una negación, tiene que ser con una afirmación. Rechazo este pensamiento, y así. También hace el pentagrama y a las 4 direcciones y todo lo que vos quieras. Realmente no es una técnica que yo utilice. Si estamos trabajando en un contexto ritual, hay que dibujar el pentagrama menor siguiendo la versión práctica de Dion Fortune, bien, como dice ella, y visualizando la luz, atravesándolo y disolviendo esta forma mental, ¿no es cierto? Hay que repetirlo hasta que la sensación de urgencia decaiga, ¿no? Luego tenemos la externalización escrita rápida, o sea, con un papel escribimos la frase exacta del pensamiento en una línea, añadiendo la palabra fin y quemando el papel o triturándolo y deshaciéndose del mismo. No tiene que quedar absolutamente nada. Esto es un acto simbólico que separa contenido del yo, reduce la rumiación y crea un cierre. ¿No es cierto? O también una distracción programada, por último. O sea, inmediatamente después de ese stop, activar una tarea absorbente de 10 a 20 minutos, sea física o cognitiva, para evitar la reentrada del mismo patrón. Y como recompensa, o sea, eh, hay una pequeña gratificación tras completar ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, comete una galletita, no sé, algo. Y luego, de planteado eso, a mí particularmente lo que más me sirve es detener ese pensamiento una vez pensado y decir, rechazo ese pensamiento. Observar en mi mente ese pensamiento, lo observamos como si fuera una frase escrita, como si fuera una frase escrita, perdón por haberme trabado, tenía mucho salió, y quemarlo, o barrerlo, o destruirlo, o que reviente con un efecto hollywoodense, lo que sea. Rechazo ese pensamiento. Chao, adiós, chao pensamiento. No existe más ese pensamiento. Se va el pensamiento. Eso es lo que sirve. ¿Y cuál es la razón por la cual hay que cambiar, ¿no es cierto?, este paradigma cognitivo, nervioso, intelectual, eh, mental del sistema nervioso y también obviamente del cuerpo mental y por qué no del cuerpo astral.
La respuesta es más simple de lo que ustedes creen. Nuestra mente, recordemos el principio del mentalismo, crea nuestra realidad. Sí, está bien. Si me fueran a pegar un tiro en el pie, obviamente voy a sentir el balazo. Pero una cosa es pensar, este balazo me lo merezco, este balazo sucedió porque suceden las cosas, su problema suyo. En- Quizás no es el mejor ejemplo, pero hay muchas cosas que pueden estar sucediéndole a ustedes que suceden por razones diferentes o que no suceden por ninguna razón y que hacen que nosotros ruminemos demasiado, que estemos todo el día pensando en eso, que estemos totalmente rendidos ante una forma mental. Ahora en otro video vamos a hablar sobre las formas mentales también, pero bueno, ahí tenemos justamente la primera razón, la razón más importante de por qué hay que eh, tener cuidado con lo que uno piensa. La mente es un fuentón de agua y tiene un filtro. Arriba también debería tener un embudo y abajo del embudo un tamiz. ¿Por qué? Porque cada pensamiento es importante, cada uno de los pensamientos. Cada pensamiento erosiona de forma consistente la psique y ésta va cediendo ante estas formas. O sea, una persona que tiene demasiada confianza en sí mismo no va a ceder ante los insultos. Una persona que no se tiene para nada confianza en sí mismo, sí va a ceder ante los insultos. Se va a poner nerviosa, va a reaccionar, va a ponerse a pelear, va a discutir. Cuando más tarde en la vida esta persona se encuentre con alguien que sea un poquito conflictiva, inmediatamente va a pensar, esta persona me quiere insultar. No, no te quiere insultar. Quizás sí, y tiene segundas intenciones, pero quizás es la única forma que tiene para expresarse. No hay que perderse tanto en los pensamientos. Uno es la mente, no son sus pensamientos. Hmm, veamos. ¿Qué nos queda? Hay cierto otro, hay ciertas, y me cuesta mucho decirlo, hay que tener en cuenta la autoconciencia. Uno nunca, jamás debería evitar esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Por qué pienso como estoy pensando? ¿Por qué hago lo que hago? Son tres preguntas que van a hacer que uno gane autoconciencia. Es importante no estar perdido en el inconsciente y en el modo automático. ¿Por qué? Porque primero las causas externas hacen que nosotros estudiemos, conozcamos amigos, conozcamos parejas, cuidemos de nuestra familia, realicemos actividades, nos planteemos grandes preguntas de la vida. Pero si uno va por la misma, simplemente actuando, ¿qué diferencia tiene uno de un animal? Exacto, el cerebro reptil, como le dicen, es protagonista de la gran mayoría de nuestros accionares, ¿no es cierto? Pero uno no debería ni siquiera dejarle el sistema límbico un solo pensamiento. Los pensamientos tienen que ser obra consciente del cerebro en su totalidad, del 100% de nuestras capacidades. Si uno pierde, aunque sea un segundo, la capacidad de autoconciencia, lo que va a suceder va a ser que primero nos vamos a volver esclavos de nuestro propio comportamiento. Segundo, nos vamos a volver súbditos de las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Tercero, vamos a volvernos
fácilmente influenciables por aquellos que están a nuestro alrededor observándonos y, cuyas opiniones nos van a importar. Y cuarto, pero más importante, no vas a ser vos mismo, no vas a ser realmente vos mismo. Por eso la pregunta más importante, y ahí sí, esto es más un planteo que hablar sobre la autoconciencia, porque también se puede obtener más material de cualquier otro lado, o sea, vamos, media pila. Em, Realmente, hay que ser uno mismo. Cuando vemos estos gurús de las citas y demás, que te dicen, tenés que ser vos mismo, tenés que ser vos mismo. Ok, ok. ¿Qué es ser uno mismo? Ser uno mismo no implica ir por la vida y ser como un payaso, ¿no? Al contrario, implica detenerse, analizarse y separar la personalidad del comportamiento, el comportamiento y la personalidad de todo el pasado de uno, como si fuera una mochila. Y yuxtapuesto a esto, los deseos. ¿Cuáles son terrenales y cuáles son altruistas? Y realmente, ¿qué es lo que le conviene a uno, no? Una vez hecho esto, uno va a poder progresar bastante en la vida. Simplemente hay que planteárselo. Yo no voy a decirte qué es lo que tenés que hacer. Sí te estoy dando la herramienta como para que puedas llegar a analizarte, ¿no es cierto? Porque sí, yo podría decirte, oh, pregúntate qué necesitas vos y cuál es mi distracción. Hay que recorrer de pies a cabeza y notar eh, eh, cosas que no me gustan y etiquetar. Ok, bueno, podríamos hacer eso. Es más, todo ejercicio metacognitivo ayuda, pero hay una forma que es mucho más rápida, muchísimo más rápida, sin rituales. Primero es referirse al comienzo del video y el segundo es volver acá. No, en serio, o sea, el único consejo que te puedo dar es analizar cada pensamiento, negarlo, cortarlo, destruirlo y plantearte, ¿cómo llegué a tener este pensamiento? ¿Qué es lo que observo alrededor de este pensamiento? ¿Qué es lo que me conduce a mí a pensar así? ¿Qué es lo que me hace pensar a mí así? Digo, ¿cuál es el efecto, no es cierto, de ese pensamiento? Pero bueno, finalmente podemos hablar de tipos de meditación. Hay varios tipos de meditación. Me gustaría referirme al primero, la concentrativa, ¿no es cierto? La cual estabiliza la atención, reduce la reactividad. Podemos plantearle como ejemplo así. Uno se tiene que concentrar en la respiración, el anapana. Y uno comienza con 10 a 15 minutos y luego va progresando hasta los 30 a 40. Hay que contar las respiraciones hasta 10 y volver al 1 al perder la atención. Como beneficio aumenta el control sobre las intrusiones y mejora el tiempo entre estímulo y respuesta. Después hay otro, la de introspección, el vipassana, ¿no es cierto? El objetivo es ver la naturaleza cambiante y sin esencia de pensamientos y sensaciones. Se hace así. Uno tiene que observar las sensaciones corporales y los pensamientos como fenómenos que surgen y desaparecen. Tenemos una sesión de 20 a 60 minutos. Como beneficio, se disminuye la identificación con contenidos mentales y se transforma la relación con pensamientos intrusivos. Como tercero, tenemos la mantra o la trascendental. El subjetivo es estabilizar y cultivar estados profundos de calma con repetición sonora.
Y como práctica básica se requiere repetir un mantra, sea silente, o sea, tenerlo en la mente, o vocal, y mantener una postura cómoda, haciendo sesiones de 20 minutos 2 veces al día. Esta es útil para estabilizar y alternativa a la rumiación activa, ¿no es cierto? Como cuarta, la metta o del amor bondadoso, cuyo objetivo tiene transformar tonos afectivos hostiles, por ejemplo, culpa, ira, hacia aceptación, como práctica básica. Frases de benevolencia hacia uno mismo y otros, ¿no es cierto? Se pueden hacer. Eh, que yo esté bien, para estar en paz, que mi mejor amigo esté bien y que él esté en paz, etcétera. Ya se entendió, ¿no? Y expandir el círculo, ¿no es cierto? Como beneficio, esta meditación reduce la defensividad y desactiva patrones hostiles. Quinto tipo, la visualización operativa, ¿no? Esta ya es más esotérica, las otras eran todas budistas, orientalistas, ¿no? Esta es plenamente esotérica occidental. El objetivo es utilizar imágenes simbólicas para reconfigurar la psique. Esto es útil con el trabajo con servitores y reprogramación. O sea, en lo segundo ya lo estamos haciendo, lo estamos planteando, y lo primero, mm, bueno, no quiero ahondarme mucho en ese temita. Bueno, la práctica es así, hay que construir una imagen arquetípica, cargarla y usarla como un anclaje durante 10 a 20 minutos. Y esto puede combinarse con sigilización, o sea, con los sigilos. Les recuerda a Spare, ¿no? También tenemos la meditación de movimientos contemplativos, la de Qigong, el Tai Chi también. Tenemos. eh, el objetivo de esta es integrar al cuerpo y la mente y disipar toda energía atrapada. Esta es más útil cuando el pensamiento produce tensiones. Y podría uno incorporar de 10 a 30 minutos diarios para mejorar la regulación somática. Esto sí que es oriental del oriental, ¿no es cierto? Pero bueno, también por último tenemos la contemplación teúrgica y la oración contemplativa, ¿no es cierto? Que tiene como objetivo establecer una relación con un principio superior, y esto es útil en casos donde la disolución de los pensamientos requieren reordenamientos éticos o simbólicos, y requiere de cierta preparación y disciplina en caso en que uno esté trabajando con una entidad o alguna deidad específica que sea esotérica, que sea, ustedes ya saben. Que bueno, yo particularmente no lo practico, pero hay que describirlo y no requiere tanta preparación o disciplina. Si uno cree en el Señor Jesucristo, si uno cree en Allah, si uno cree, no sé, ¿en qué más creen? En Jehová. Ahí tenemos los ejemplos para los abrahámicos. Em, pero no diría lo mismo para cualquier otra deidad que no sea abrahámica. Pero bueno, ahí tenemos una breve descripción de tipos de meditación tras aprender cómo desterrar pensamientos, y una breve sobre la autoconciencia. Me gustaría partir diciendo lo siguiente, ya que vamos a los 24 minutos. Ustedes no son sus propios pensamientos. Los pensamientos son producto de todas las experiencias externas. Uno tiene que ser impermeable. No dejen que los pensamientos los sometan, porque los pensamientos son ladrillos para construir la realidad, pero también son látigos para esclavizar a todo aquel que se rinda ante los mismos. De ahí surgen tentaciones, de ahí surgen puntos débiles, de ahí surgen em,
chantaje, de ahí surgen muchas cosas que son territorio oscuro para uno, ¿ok? Y al contrario, también surgen fortalezas, también surge palabras de aliento, surgen muchas cosas positivas, inspiración también, ¿por qué no? Pero bueno, uno sabe en qué es lo que piensa. Los dejo y para la próxima les traigo un video sobre las formas de pensamiento, los tulpa y la forma divina, las formas divinas. Los espero para la próxima y les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos.